Entonces, bien, tenemos nuestro personaje. Entonces, ¿dónde vamos a crear los huesos para nuestro personaje? Entonces, van a ir acá a crear, van a ir acá a sistemas y van a dar huesos. Siempre construyan los huesos en una vista frontal o en una vista lateral. A no ser que ya tengan experiencia y sepan de qué se tratan bien los huesos, ya pueden hacerlos en vistas perspectiva. Obviamente después van a tener que modificarlos. Entonces siempre intenten crearlo en una frontal y en una izquierda. Entonces, antes de comenzar a construir un sistema de huesos para el personaje, observen lo que voy a hacer acá. Les voy a explicar unos pequeños principios de los huesos. Entonces los huesos ya les dije, crear sistemas, huesos, acá. Entonces miren, un hueso se crea muy sencillo, ustedes le dan clic, llevan el mouse, no es necesario que tengan el clic sostenido, dan clic, dan clic, dan clic. Entonces observen que ustedes tienen un sistema de huesos, ¿sí? Observen qué sucede acá, queda con una cinemática directa. Entonces, como les explicaba anteriormente, el padre afecta al hijo. Entonces, este está afectando a este está afectando a este, y así sucesivamente. Pero no hay una cinemática inversa. Entonces, observen que si yo muevo este hueso, no se va a afectar a ninguno de estos. ¿Qué sucede? Cuando ustedes crean un hueso sobre otro ya existente, observen que él continúa el sistema o la jerarquía sobre el hueso que le dan clic. Entonces observen que si le doy clic acá y lo llevo, observen que él va a continuar la jerarquía. Viene la jerarquía así de la cinemática directa y fíjense, se abren dos la cinemática. Observen que si por ejemplo va a crear otro hueso por ejemplo acá, hagámoslo acá más bien, y lo voy a crear acá. Observen que si yo estoy colocando el mouse sobre un hueso ya existente, él va a continuar la cinemática directa, así por ejemplo en este caso estaría así, acá se abriría, acá vuelve y se abre, y aquí vuelve y se abre. ¿Qué quiere decir? Estos dos huesos que ustedes ven acá, estos dos que ustedes ven acá, estos son hijos de este hueso. Entonces tengan en cuenta que si ustedes dan clic sobre un hueso ya existente, él va a continuar la jerarquía a partir de ese hueso ya existente. Entonces eso es como primera medida de los huesos. Acá seleccionarlos, voy a borrarlos. ¿Qué sucede ahora? Observen que ustedes pueden determinar la apariencia de los huesos antes de crearlos. Si ustedes se dan cuenta, acá ustedes van a encontrar parámetros que determinan qué tan grande es el hueso, qué apariencia tiene, qué volumen tiene. ¿Por qué es útil eso? Porque ustedes van a utilizarlo en elementos grandes, a qué me refiero, por ejemplo, una pierna, y sistemas de huesos aún más pequeños, como los dedos de la mano, que necesitamos que los huesos sean un poco más refinados. Entonces, acá, observen si yo le coloco un valor de 30 y 30, observen que el hueso tiene un volumen mucho mayor. Este último parámetro, el taper, es qué tan perfilado es el hueso. Entonces, ¿a qué me refiero? Entonces, ¿qué tan perfilado es el hueso? Si queda acá en este punto bien perfilado o todo lo contrario, se abre, queda muy abierto. Entonces observen si por ejemplo acá le pongo un valor muy pequeño, un 10 por ejemplo, observen que el hueso, este ángulo, va a quedar muy abierto. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ahorrar eso que tenemos acá. Ustedes, cuando crean sus huesos, vamos a hacerlo un poco más pequeño, vamos a colocarle 4, 4, y aquí le vamos a colocar 90%. Observen que ustedes tienen acá este sistema de huesos. Estos huesos los vamos a llamar huesos finalizadores o huesos que van al final. Esos huesos nos van a ayudar a determinar
solamente la dirección del sistema de huesos que esté creando, la cinemática inversa o cinemática directa. Estos no entran a mover al objeto, a la malla, ¿sí? Estos huesos de acá sí van a mover la malla cuando les haga el proceso de skinning, pero este como tal no va a mover a la malla. Más adelante con el proceso de skinning les mostraré a qué me refiero en la parte 2 de este tutorial. Entonces, piensen cómo ustedes pueden seleccionar los huesos. Entonces fíjense cómo pueden seleccionar los huesos. Ustedes pueden dar doble clic y observen que le selecciona toda la jerarquía hacia abajo, ¿sí? Del padre hacia el hijo. Entonces doble clic y me selecciona toda la jerarquía. Doble clic y me selecciona toda la jerarquía. Entonces, ustedes también pueden hacerlo utilizando la tecla Page Down o Page Up para seleccionar la jerarquía. Entonces recuerden eso. Así pueden navegar entre el hijo y el padre. Y acuerden que una cinemática inversa, entonces de esto cogería el hueso, el padre mayor, seleccionado, recuérdenlo muy bien. Animación, Xsolver, High Solver, y lo llevo hasta el hijo menor. Entonces le doy clic y observen que me crea acá el ayudante. Está la solución. Y fíjense que ahí ya podría quedar construido mi brazo. Listo. Eso ya se los había explicado en la primera parte de este video. Entonces vamos a realizarlo en nuestro personaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestro personaje? Primero que todo, vamos a ir aquí a perspectiva. Vamos a seleccionar todo nuestro personaje, le dar botón derecho y lo vamos a congelar. Pero antes, vamos a presionar Alt X. Vamos a presionar Alt X para transparentarlo. ¿Para qué? Pues para poder ver nuestro sistema de huesos dentro del personaje. Y ahora sí, lo vamos a congelar. Entonces lo seleccionamos todo, botón derecho, y le damos congelar selección. Entonces ya no lo podemos seleccionar. Está nuestro personaje completamente congelado. Listo. Entonces, recuerden crear los huesos en vistas laterales o frontales. Entonces vamos a crear nuestro sistema de huesos. Voy a empezar, ustedes pueden empezar por donde ustedes quieran. Voy a empezar con los huesos de la pierna. Entonces, observen que acá mi hueso es bien grande. Voy a reducirlo un poco. Bajarle acá parámetros de 2 y 2. Mucho mejor. Entonces, fíjense que estoy en la vista izquierda. Voy a darle clic donde empezaría la pelvis. Aquí le daría clic donde iría la rodilla. Observen que si yo me doy cuenta acá están los vértices que me van a ayudar a flexionar la rodilla. Y le voy a dar clic acá donde iría el tobillo. Entonces termino, le doy botón derecho y tengo mis primeros huesos de la pierna. Entonces ahora voy a construir el sistema que me ayudaría a mover los huesos de mi pie y los dedos del pie.